¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Pues nuevamente bienvenidos a nuestra cuarta parte de píldoras de conciencia para recuperar y mantener la salud. Bien, recordemos nuestra clase pasada, estábamos viendo pues que la biodescodificación es una herramienta, ya que tenemos un vehículo, un cuerpo físico. Este cuerpo físico pues es una maravilla de la creación, es una obra maestra perfecta y precisa, y es el hogar de nuestra alma. Cualquier órgano dañado de nuestro cuerpo físico que tiene 12 sistemas, recordémoslo, pues corresponde a un sentimiento preciso que no tuvo alguna salida o alguna respuesta. Recuerden que vimos el ciclo o la gestión de una emoción y que cuando no son resueltas se sintomatizan. Tiene que haber una solución. Al no haber una solución externa a esa necesidad, pues la solución se da interna para adaptarse o adaptación. Recordemos que el cerebro no va a distinguir lo real o lo imaginado. Recuerdan que hicimos el ejercicio de visualizar un limón y que hasta pudimos salivar, pues justamente por eso, porque no va a reconocer si el limón está físico, tangible, o si es imaginario, pero nuestro sentido lo percibe salivando. Bien, recordemos todas esas partes ahora. Vemos que nuestro cuerpo nos va a aportar pistas para descodificar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Hay una sección que se llama lateralidad del cuerpo. Cuando vemos, como estamos aquí en esta imagen, si dividimos al cuerpo a la mitad, vamos a tener un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo es donde está el corazón y en este lado se centran las emociones profundas. Este lado izquierdo se relaciona con lo femenino, con la madre, con la intuición y el recibir. Este lado izquierdo son los lazos consanguíneos o las emociones consanguíneas como hermanos, hijos o los familiares que tuvieron cercanía con la persona o la recurrencia y con nuestra pareja. El lado derecho se va a relacionar con la acción, la razón, simboliza lo masculino, el padre, es el dar. Representa la parte social, como los amigos, el colegio, la escuela, el ambiente, el trabajo, estudio, los vecinos, de acuerdo a la edad en la que nos encontremos. Bien, ahora vamos a encontrar otra lateralidad del cuerpo que lo vamos a dividir en esta sección, en parte trasera y en parte delantera. La parte trasera va a representar a nuestros aprendizajes, nuestra historia y todavía la que podamos conservar. Representa los valores, nuestras capacidades y expectativas de vida. También representan marcas o lesiones y aquí es donde se reflejarían los traumas no superados. En la parte delantera vamos a encontrar representando el presente, es decir, cómo nos vemos, cómo vivimos, nuestra imagen, las creencias que sean erróneas, nuestras ideas, los afectos, nuestras defensas o vulnerabilidades. Aquí vamos a encontrar simbólicamente la parte de las cicatrices o las lesiones, así se le llama en biodescodificación. Y vamos a tener una lateralidad dividida a la mitad, y esta es como la unificación que vamos a buscar. Vamos a ver la otra parte del que biodescodificar se centra en tomar conciencia. Utilizar la herramienta de biodescodificación hay que usarlo de manera responsable, sin sentirse enfermo o identificándose con el dolor, no atribuirnos otros que no existen, más bien solo darle énfasis a lo que realmente estoy sintiendo. Para ello vamos a tener el significado de cada parte de nuestros cuerpos o de nuestro cuerpo. No nos vamos a abocar a leer todas, más que nos vamos a ir con algunas porque son varias. Por ejemplo, el cabello indica la fuerza o la belleza. El cuero cabelludo es la fe y el lado divino. ¿Recuerdan la vez pasada que hicimos biodescodificación de la calvicie? Pues justamente es esta parte del lado divino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cara es la imagen, la identidad o el ego. Vamos con otra.
Aquí tenemos boca, labios, dientes, lengua, cuello, garganta, hombros y espalda. Nos vamos, por ejemplo, con cuello, que es en la parte de la nuca. Simboliza la flexibilidad, la capacidad de ver hacia o los lados, vertientes, etcétera, las situaciones de la vida. Hombros es la capacidad para llevar una carga o las responsabilidades. Espalda indica el pasado, las costumbres, los miedos interiores y las angustias. Continuamos con la otra página. Vamos a ver brazos. Es la capacidad para tomar a las personas o las situaciones de la vida. Son prolongación del corazón y sirven para ejecutar las órdenes. Está vinculado al hacer de la vida. Vamos a ir, por ejemplo, en dedos de la mano. Cada dedo va a tener un simbolismo, un significado. Vemos, por ejemplo, el mayor o el medio, que está vinculado a la ira, a la sexualidad o a la visión. Y así cada uno de nuestros dedos van a tener un significado. El índice, por ejemplo, se vincula a los miedos, a la personalidad, que es al ego o al olfato. Vemos en la siguiente, encontramos pecho, abdomen, caderas, nalgas, genitales, vulva, ano, perineo, piernas. Nos vamos en pecho. Este es el sentido de la identidad y la parte interior del ser, el lado materno. Representa el porvenir y lo que está previsto para uno. Es la belleza femenina relacionada con la capacidad de ser madre. Nos vamos, por ejemplo, con piernas. Es la capacidad para adelantar en la vida e ir hacia el cambio, hacia las nuevas experiencias. Vamos con abdomen. Son los conflictos o bloqueos entre tú y el universo que rodea. Cada uno va a tener un significado. Vemos ahora rodillas. Está implicado en la flexibilidad, el amor propio, el orgullo o la testaudez. Los tobillos indica la flexibilidad para tomar nuevas direcciones en el futuro. Hemos escuchado de articulaciones, por ejemplo, alguien que sufre de osteoartritis, y son precisamente las articulaciones, indica o simboliza o es una metáfora de la capacidad para doblarse a las diferentes situaciones de la vida. Indica la flexibilidad. Los pies indican la dirección, el camino, comprensión de uno mismo y de la vida, tanto en el pasado, presente y futuro. Seguimos con la otra. Vamos a encontrar músculos, piel, sistema inmune, sistema locomotor, cerebro y diferentes glándulas. En estas glándulas, ya sean pineal, pituitaria, tiroides o timos, estas son las principales donde se generan las hormonas o lo que vimos de la bioquímica de las emociones. Muchas de ellas están secretadas por estas glándulas. Vamos a ver, por ejemplo, también el corazón. Y vamos a ir con músculos, por ejemplo. Simboliza el modo de pensar, el esfuerzo por hacer para seguir adelante. El sistema locomotor, que es lo que nos hace movernos, son los principios morales, la estructura, la honradez, la rectitud, la estabilidad. Como ven, es largo, por supuesto, pero se va a quedar en la clase. Para en el momento que ustedes quieran regresar a la clase, pueden identificar cualquiera de estos órganos o parte del cuerpo físico, su simbolismo o metáfora, que en biodescodificación así es como se conoce o se reconoce algunas de las partes sintomáticas. Pulmones, es la necesidad de espacio, autonomía, vinculados al sentimiento de vivir. Hígado, es la capacidad para gestionar la frustración hacia uno mismo o hacia los demás. Tenemos en esta página también vaso, páncreas, estómago, intestino delgado, intestino grueso, suprarrenales, riñones, útero y próstata. Vemos que en próstata, pues que obviamente es para varones, indica el sentimiento de potencia y capacidad sexual. O útero, tu hogar o tu nido. Vemos riñones, que está relacionado o simbolizado hacia el miedo. Suprarrenales, la pena. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Bien, esto es como se ha encontrado en esta referencia de los acá, me gustó mucho porque lo indica propiamente para cada uno de ellos. Vamos a ver aquí en la sección de columna vertebral. La columna vertebral en sí, toda en total, indica el apoyo, la protección y la resistencia. También representa lo que no se ve específicamente. Se va a dividir en zona cervical, dorsal, lumbar, sacral y coxis.
cada una va a tener también su significado, su simbolismo. Supongamos la zona lumbar se indica inseguridades y actitudes frente a la vida. Es decir, algún conflicto o alguna afectación sintomática va a indicar alguna situación en la zona dorsal, por ejemplo, de culpabilidad emocional y afectiva. Vamos a ir ahora a la de circulación sanguínea, indica la alegría que circula por tu vida. Y la de los huesos es la estructura de las leyes y principios del mundo en el que se vive. Nos vamos a centrar ahorita en el de columna. Vean que se divide en 1, 2, 3, 4, en 5 zonas. Vamos a la siguiente imagen, vamos a encontrar estas partes, 1, 2, 3, 4, 5 zonas. Estas zonas las vamos a ver así y que están reflejadas con estos emociones o sentimientos. En la parte superior, que es hacia los hombros, y al terminar las cervicales e inician las dorsales, es exceso de responsabilidad. Vemos hacia las partes medias de las dorsales, se ancla la culpa. Más abajo tenemos la rabia o la ira. Tenemos hacia estas partes de las lumbares miedo. Y más hacia abajo, entre lumbares y ya llegando para el coxis, es inseguridad. No el coxis, perdón, hacia, bueno, la zona de la cadera. Inseguridad. ¿Qué nos está indicando esto? Lo pongo como un ejemplo, porque obviamente hay varias sintomatologías o patologías, se le podría decir, o enfermedades que están dentro de la biodescodificación. Pues la mayoría sufrimos como de algo en la espalda. O alguien siempre dirá, siempre tengo dolores en las lumbares. Pues vamos a verlo a nivel emocional, qué es lo que se está anclando, qué sentimientos se está anclando para que tus lumbares estén con un dolor persistente o alguna afectación persistente. Y vemos que es el miedo. O alguien podría decir, la espalda, las dorsales siempre, o los hombros, siento que me duelen mucho siempre. Pues es un exceso de responsabilidad. Y así cada parte de la espalda va a tener su sintomatología aunada a su emoción o a su sentimiento. Bien, la espalda indica que lo que hacemos por los demás debemos hacerlo pues por placer o con amor o con alegría, sin sentir que es una carga y sin esperar nada a cambio, únicamente por el placer de agradar. El amor divino es tal que cuando das por inspiración te recargas de amor y sientes que recibes más de lo que das. Si llevamos mucho tiempo sin permitirnos sentir amor o dar amor, pues por supuesto vamos a sentir que falta la energía, que faltan las fuerzas o que se sigue sintiendo esa sintomatología, es decir, me sigue doliendo, ya hice terapias, ya fui a masajes, ya fui a tratar de gestionar mis emociones y sigo con los dolores y sigo con la misma sensación, pues entonces hay que seguir buscando porque está anclado todavía un dolor. Bien, vamos a investigar. Al investigar qué es, recordemos que la vez pasada vimos una metodología de Manuel Requena, pues investigamos haciéndonos preguntas. ¿En qué situación te estás responsabilizando de la felicidad de alguien? ¿O te acuerdas o pudiste determinar o identificar qué impactó o qué fomentó ese dolor o que apareciera ese dolor? Esas son preguntas. Todavía no las responderíamos. Podrías irte preguntando, o si tú esperas mucho de los demás, no cubren tus expectativas, se alejan de lo que esperabas. Esa es otra pregunta. ¿O te cuesta decir no a las personas cuando nos piden algo? ¿No sabes poner límites? Etcétera. Varias preguntas pueden salir para poder identificar desde dónde y desde cuándo viene el dolor en cierto lugar de la espalda. Creencias. Recuerden que la primera parte fue el significado, todo lo que vimos ahorita, después es la investigación y ahora viene la parte de creencias. Pues, ¿qué creo siempre? Pues es que debo de ayudar a los demás o a los que quiero porque sé que me necesitan o porque a lo mejor no tengo la suficiente energía ahorita o siento que voy a ser una mala persona por no ayudarlos, por no apoyarlos, por no darles un techo, por no darles una mano, etcétera. Es decir, me sigo generando más creencias para seguir haciendo lacerante el dolor en mi espalda. O veo mi perspectiva hacia los demás, que es mi obligación ayudarles a solucionar sus problemas. Entonces
me tengo que encargar de que sean felices, tengo que velar por la felicidad de los demás, por su tranquilidad, por su espacio, etcétera. Todas esas creencias, ¿por qué? Porque se las están atribuyendo y todo se sigue anclando. Mensajes. Bueno, pues ¿qué puedo empezar a hacer? Ya que me respondo preguntas y veo cuáles fueron mis creencias que quedan acorde a lo que estoy sintiendo, empiezo a elaborar mis mensajes. Recuerden que todo es libre y hay muchas ideas en varios libros que se los estamos poniendo en el blog y algunos aquí se los vamos a dejar. Muchas ideas que vienen de los libros. Uno, por ejemplo, podrían poner, dejo libre a si el conflicto es con mamá, con la pareja, con los hijos, con alguien en particular. Aquí se pone el nombre de la o las personas, situación, momento o cosa. Y al poner aquí el nombre es para que viva sus propias experiencias, es decir, dejo libre a Perenganito para que viva sus propias experiencias y aprenda de ellas, como yo he aprendido de las mías y disfruto de la vida. Ese es un nuevo mensaje para empezar a anclar a su parte emocional del cerebro. Otro puede ser, doy servicio con mi intención amorosa, simplemente por ser. O bien, me libero de mis obligaciones y hago solo lo que me hace sentir bien. O por qué no, otro que diga, hago con amor solo aquello que realmente deseo hacer para ayudar a los demás y me aprecio por ello. Y hay más, hay muchísimas más ideas o que uno mismo las puede elaborar de acuerdo a las preguntas que contestaste desde cuándo identificas que apareció el dolor. Y al hacer eso, escribo en un papelito, que es la idea que siempre les daba a mis alumnos, escribimos en un papelito, por ejemplo doy servicio con mi intención amorosa simplemente por ser. Lo escribimos en un papelito y ese papelito lo coloco en un lugar visible donde yo esté frecuentemente, ya sea me tengo que levantar para cuando me levanto de la mañana para verme en el espejo y decirme buenos días y me acuerdo que ahí está mi papelito, entonces lo leo. En el momento, por supuesto, es como toda técnica o terapia. Las primeras veces no se ven resultados, los primeros días hasta se le olvida a uno o está con la creencia de que no va a funcionar, pero si estamos en esa creencia de que no va a funcionar, pues por supuesto que lo vamos a anclar al cerebro y él no va a reconocer si eso es real o imaginario y va a efectuar la orden que le dimos. Entonces, hagamos la voluntad, intentémoslo, practiquémoslo, pongamos un papelito en donde estemos, ya sea en la cocina, en la sala, y de repente volteo, voy a ver mi papelito, y solo lo leo. Con solo leerlo, ya mi cerebro lo está recibiendo como información y lo va a anclar en algún momento. Y así sucesivamente es repetir, porque recuerden que otra de las recomendaciones son las acciones, es repetir el mensaje durante todos los días para que se ancle. Tienen una vigencia, por así decirlo, de mínimo 21 días para que la neuropsicología que se comenta, la neuroplasticidad, que se ancle una información a nuestro cerebro, pues tiene que tener una duración de un ciclo de 21 días aproximadamente para que se empiece a anclar o se empiece a ver algún cambio. Bien, hay que acostumbrarnos a preguntar también dentro de las acciones si realmente quieres hacer algo por alguien, además de ti. Si lo disfrutas, si no lo disfrutas, aprende a decir no. Pero es no, pues no desde la ira, no desde el enojo, es aprender a poner límites, que es lo que luego nos falla, aprender a poner el límite, pero con amor, o acordándonos de él, la gratitud, a decir no, poner un límite y evitar ofrecerlo, porque pues no nos necesitan, por así decirlo, porque creemos que parece correcto. O si realmente lo queremos hacer, pues hacerlo con gusto. Al hacerlo con gusto y que no es una carga, la espalda se relaja y se empieza a hacer saludable, que esa es la idea con estas terminologías en biodescodificación para llevar a la acción lo que estamos practicando. Y practicar el pedir lo que se necesita para sentirse querido y acostumbrarme o acostumbrarse a aceptar a que digan también que no con amor y aceptación. Pareciera difícil, pareciera que es mucho leer, pareciera que es, pero ¿cuándo lo voy a hacer? Pero si no nos damos el tiempo de practicarlo, al menos intentarlo y ver un resultado, no vamos a tener
un parámetro de comparación de ver cómo me sentía antes de mis preguntas y cómo me siento después de repetir los mensajes diariamente hasta que mi cuerpo logra cambiar o decodificar ese dolor de espalda. Ahorita vamos a ver el simbolismo de más enfermedades. Ese fue en el caso de la espalda. Por supuesto que hay demasiadas y tiene por alfabeto desde la A a la Z y todos conocemos alguna con cada consonante del abecedario. Aquí tenemos unas poquitas, por ejemplo, el síntoma o la enfermedad que sería el cáncer. La simbología o la metáfora, pues es la semilla del odio, que ese es el conflicto. Es odio al otro. Ese se va a manifestar de acuerdo al chakra, porque tenemos diferentes tipos de cáncer. El cáncer también está asociado, por supuesto, con su emoción. La emoción va a ser rencor o insatisfacción. Diabetes. La diabetes está simbolizada con baja autoestima o en hombres machistas. También aquí se simboliza en la emoción como la amargura o que falta dulzura en la vida. Y eso no es de que es de un día para otro, eso viene de años para que se ancle esa situación. Ataque de pánico o fobias son problemas de pareja, mamá o papá machistas. Dolor estomacal relacionado con los miedos, el simbolismo de los miedos. Aquí lo vemos con problemas estomacales que son emociones no digeridas, cuando no digerimos el miedo. De faringitis, tanto faringitis como bronquitis y gripe que están hacia las partes del sistema respiratorio o pulmones. Aquí lo vamos a ver con su emoción en pulmones que está con la tristeza, es un lloro interno. Faringitis, además del lloro interno, es rabia o conflictos con lo que se calla o lo que se dice. Son problemas de comunicación. Bronquitis, conflictos con lo masculino, padre, hijo o hermano. Gripe, además de la tristeza relacionado con cansancio y estrés, influencia de entorno, creencias y miedos. Leucemia, que es un tipo de cáncer, pero es un cáncer líquido, está relacionado, por supuesto, con rencor o insatisfacción y también con nervios, preocupaciones con la madre, trabajo, sexo o dinero. Páncreas está simbolizado por una madre agresiva, baja estima y miedosa. Y así vamos a encontrar que su emoción está anclada a una enfermedad. Tenemos que el estrés daña al corazón, el miedo daña al riñón, la angustia daña el estómago, la tristeza daña los pulmones, el enojo daña el hígado, el abandono produce o ocasiona obesidad, la falta de amor ocasiona dermatitis, insatisfacciones ocasiona infecciones, palabras no dichas son problemas en la garganta o tiroides, puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo. Emociones no digeridas, los problemas estomacales, la ira relacionada con gastritis y los que ya vimos anteriormente, cáncer y diabetes. Bien, vamos a ver ahora por qué de todas estas enfermedades no, son inconscientes. Permítanme, me regreso al anterior porque me fui muy lejos. Bien, esto no crean que sale de la noche a la mañana, por supuesto que no. Todas o muchas de ellas o las enfermedades o sintomatologías que vamos a ver en un diccionario o en un libro o en una bibliografía de biodescodificación tienen un antes y muchas veces vienen desde nuestra infancia, desde niños. Y de ahí que viene el término que nuestro niño interior está dañado. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando somos niños somos muy puros, somos muy limpios y estamos a expensas del adulto a lo que nos influencia del entorno y cómo nos enseña a ver la vida. Pero obviamente tampoco son como culpables al 100%, también se dice que es transgeneracional, viene desde nuestro árbol genealógico, muchas veces anclándose problemas o conflictos generacionales, ya sea masculinos o femeninos. Vamos a ver ahorita por qué sanando al niño interior a un adulto potenciado. Este niño interior
es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo interno, de ese yo divino, porque siendo niños somos las perlas, que bien nos los han dicho en nuestras cátedras, somos esas perlas maravillosas, y se olvida y se queda atrás ese yo perdido en algún lugar de nuestras vidas. Cuando somos pequeños, todos pasamos por experiencias positivas y negativas. Siendo niños, vivimos esa situación negativa, y si estamos bien encausados o tenemos quien nos ayuda a sanar ciertos dolores o ciertas heridas, se dan tiempo para sanar y se cierra esa herida. Esa experiencia se incorpora sin causar más daño y se pasa a la siguiente fase de desarrollo del pequeño o de la pequeña. Sin embargo, cuando no se sana, cuando no se cierra ese ciclo, cuando no se gestiona esa emoción, que se va a ese sentimiento y que se va a esa acción viniendo desde un pensamiento, de una actitud o de un ejemplo, pues se ancla. Y de ahí vienen todos los problemas desde pequeños. Si tenemos miedos irracionales, se siente mucho rencor, odio, tristezas a menudo, es una manera de responder o que se responde de manera desproporcionada a situaciones que no tienen que ser a mayor o que no son tan importantes o que nos saboteamos las metas constantemente, pues eso es señal de que nuestro niño interior está herido y para ello hay que trabajarlo para que sea sano, curar esas heridas del pasado, se les comenta, porque son cicatrices. Recuerdan en la parte de las primeras imágenes que la lateralidad del cuerpo, la parte del frente, señalaba también cicatrices o lesiones, pues son justamente esas cicatrices o esas lesiones de las heridas del pasado. Como cicatrices, no que se van a ver en la parte trasera del cuerpo, como cicatriz. Bien, vamos a ver ahorita cuáles serían esas 8 heridas emocionales o de las más comunes, por así decirlo, que están ahí ancladas en la infancia y que se queda como cicatriz en la edad adulta. Vemos que la humillación va a repercutir en la edad adulta como una timidez extrema o prepotencia. La ausencia de los padres cicatriza en problemas para entablar relaciones duraderas. La injusticia cicatriza en ser autoritario. Recuerdan que hablábamos de autoritarismo en la biodescodificación de la calvicie, que era una de las partes también ser autoritario. La traición de los padres cicatriza en ser muy controlador o perfeccionista. El sentirse rechazado cicatriza en huir de los demás o ser solitario. El anular las emociones o no dejarlas sentir es ser muy frío o demasiado impulsivo. Arrebatar la infancia, que desafortunadamente es cuando se dan casos de abuso, ya sea abuso físico, abuso emocional, abuso de cualquier tipo. Se cicatriza en frustración constante. La falta de cariño cicatriza en falta de empatía y compasión. De ahí, al ver estas cicatrices, pues es entendible se trata de entender el por qué en nuestro mundo sentimos que perdura la negatividad o, por ejemplo, las noticias feas de secuestros, etcétera, todas estas cuestiones difíciles de violencia, asesinatos, pues porque muchas de ellas viven en su realidad. No es que sea bueno o malo, todas estas personas que a fin de cuentas dañan a otras, viven en esa realidad, porque muchas de esas realidades tienen heridas emocionales y cicatrizan en esto. Por supuesto, hay todavía más patologías, como por ejemplo los que son nada empáticos, que es cuando se hacen ejercicios de extirpar la amígdala. ¿Recuerdan cuál era la amígdala? Es la parte que está bien adentro de nuestro cerebro emocional y la amígdala está relacionada con la empatía. Ahí se ha visto algunos estudios que asesinos seriales, pues la amígdala está extirpada o está no funcional. No es que con eso no es como que se esté justificando a esas situaciones, sino que todo tiene un porqué. Y cuando nos vamos al otro extremo de potenciar la divinidad y potenciar a esa amígdala, pues vemos el lado contrario, vemos el brillo, vemos la plenitud en esta persona, que con su sola presencia ilumina todo el entorno. Bien,
El trabajo del niño interno es el proceso más rápido y duradero. ¿Para qué? Pues para restablecer nuevamente el yo real, el yo divino, desde el amor universal. Nos ayuda también a identificar y curar las heridas, para cuidar y poner límites con amor, elevar la autoestima, dejar de repetir patrones o ciclos erróneos. Aquí viene mucho desde lo transgeneracional. Muchas veces o casos se repiten de generación en generación y llega una generación en la que pone un límite o pone el tope y ese ciclo se tiene que terminar. Y al sanar esa parte se sana todo lo demás, todo lo de antes. Bien, también sirve para resolver situaciones negativas de pareja, para educar a los niños sin intoxicarlos con nuestras propias heridas. Los que ya somos padres, es un reto, yo lo veo como un reto muy grande para no seguir con ese ciclo con los pequeños que tenemos a cargo, para los que están que nos los prestan en nuestras vidas y no repetir esas heridas, darse cuenta de eso y perdonarte para poder perdonar, es lo principal. Si no nos hemos perdonado a nosotros mismos, es muy difícil, no pongamos ¿verdad? Esa palabra. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿cómo podremos perdonar a los demás si no empezamos por nosotros mismos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Saludos a la larga distancia, a todos nuestros hermanos que están viéndonos en estos momentos y a los que nos verán en las grabaciones. Pues bien, continuamos con este tema que es muy interesante. En las píldoras de la conciencia, vamos con nuestra quinta parte. Recordemos que hemos estado hablando sobre biodescodificación. Estamos hablando que ahora va a ser un lenguaje de la diabetes que involucra la psique. La psique, recuerden que son los pensamientos que están en el consciente y en el inconsciente. El cerebro, que se refiere a las partes, principalmente la límbica, que es donde se anclan las emociones, y el órgano. El órgano aquí, en la diabetes, pues es el páncreas. Bien, vamos a empezar con una pequeña parte que es el proceso biológico. Entendemos a grosso modo que es una diabetes. El proceso normal, cuando nosotros comemos algo, un panecito, nuestra comida, un té, etcétera, todo eso se convierte en energía y se va a liberar como carbohidrato a degradarse a glucosa en nuestro estómago. Esta glucosa va a ingresar por el torrente sanguíneo, que son nuestras venas y arterias, y se va a ir hacia una parte del órgano que es la insulina. Bueno, no que se vaya directamente ahí, va a estar en la sangre y va a haber en el páncreas una insulina, que es una sustancia que se secreta para que esa glucosa entre a través de la insulina en nuestras células. Es como si fuera una llavecita. Esa glucosa que entra en las células es la que nos proporciona la energía para hacer todo lo que hacemos en nuestras vidas, incluyendo el dormir. Ese es el ciclo normal. Cuando se desencadena una diabetes, que es en un proceso biológico, pues es porque la insulina que se secreta del páncreas no está anclando a la glucosa para que penetre en nuestras células. Y van a haber de diferentes tipos y eso significa, a grosso modo, que es la diabetes, que no entra la glucosa a nuestras células. La insulina, pues es la hormona secretada por esa páncreas, que es como una llavecita para que ingrese esa insulina a nuestras células. ¿Y que para qué sirve la glucosa? Pues es la que da la energía, el movimiento, denominado en biología como un ATP. Es un término muy científico, pero es simplemente que ustedes lo entiendan como una moneda energética. Bien, cuando hablamos en términos de biodescodificación, ¿qué es la diabetes? Primero empecemos con la biodescodificación. Pues esta es cuando aparece un síntoma en la persona que ha vivido un conflicto biológico o situación inesperada, dramática, sin solución o sin expresión. En el caso de la diabetes, a menudo no se trata de un solo conflicto. Pueden haber muchos más desencadenantes o programantes, pero todos ellos se relacionan con resistencia y el asco. La diabetes en sí va a reflejar sentimientos de tristeza y amargura interior. En el sentido biológico, es evitar que el azúcar
el azúcar simboliza la ternura, el amor, el afecto y la dulzura. A estas se les ven como un peligro. Bien, pues como lo veo como un peligro, impido que entre ese azúcar a mis células. Y mis células está simbolizado como la parte más profunda o interna de mi ser. De acuerdo con la lateralidad que se ve en biodescodificación, recuerden que tenemos la parte izquierda o la parte derecha, vamos a encontrar dos situaciones conflictuales. La primera que se refiere al miedo asociado con el asco. Este va directamente para el hemisferio izquierdo que representa el área femenina, la parte femenina. ¿Qué significa? Pues que se protege de una invasión, se rechaza un algo o a alguien, se intenta proteger y se cierran las puertas de la casa o de mi casa, que en este caso va a ser la célula. Se entiende como que el amor es peligroso o que hay malos tratos y que las relaciones son frías. Cuando lo relacionamos con el hemisferio derecho, que es la parte masculina, es el miedo con resistencia. ¿Y qué significa? Pues que me tengo que aislar de algo o de un alguien, de circunstancia, momento o lugar, o persona o cosa. Algo que es peligroso y que se me viene encima, que no resisto por más tiempo o que he de marcharme lejos. Esto se asocia mucho cuando, por ejemplo, cambiamos de sitios de trabajo, de lugares, y que emigro a otro lugar para trabajar, por ejemplo, o que mi empresa ya no está funcionando. Se siente también este miedo con resistencia cuando hay impotencia ante la autoridad. No se reconoce esa autoridad, sobre todo cuando hay abusos, por ejemplo, de padres, de jefes, madres, profesores, el Estado, entre otras cosas, es principalmente con la figura como autoridad. Entendemos que cuando somos niños y en base al amor, cuando somos niños y el amor y lo dulce tiene una estrecha relación. ¿Por qué? Porque el niño disfruta el dulce, disfruta ese saborío. Y recuerden que en la bioquímica el amor y la sorpresa secretan endorfinas. El dulce hace algo similar, secreta o da la compensación de placer y principalmente de endorfinas. El niño está en un periodo de vida en que necesita mucho amor. Esa es la asociación con respecto a cuando somos niños. Cuando somos adultos y en relación con el amor, un adulto con carencias afectivas tenderá a darse un gusto con un dulce o con la comida, intentando compensar la carencia. De esta manera se entra en un círculo vicioso de necesitar más y más dulzura para dejar de vivir en constante amargura. Es intentar llenar ese vacío con la sobrealimentación. Me lleno y me lleno hasta satisfacer para callar un dolor emocional. La persona con diabetes ha perdido la alegría y la satisfacción por la vida. Recordemos que el sentido biológico es el azúcar, que ese azúcar está simbolizado por la ternura, el amor, el afecto, el cariño. Pues bien, todo eso está escondido en una fachada y que se contradice la persona con diabetes o con predisposición a diabetes, se contradice en querer el amor, pero tiene miedo a buscarlo o recibirlo. Pues, ¿cuál es la consecuencia? Pues que existe un dolor constante, tangible, con profunda tristeza y emociones reprimidas ancladas en el inconsciente. Recuerden que conscientemente no estamos deseando estar diabéticos, ¿verdad? Todo es de forma inconsciente, que no nos damos cuenta de qué patrones, decretos o circunstancias estamos repitiendo. Y estas vienen con resentimientos de heridas anteriores. Esto todavía digamos que se compleja más porque entendemos que en las familias venimos de familias con diabetes desde madres, padres, hijos, pero principalmente si se da uno cuenta en las estadísticas es más en las mujeres o en el ámbito familiar de las mujeres, el ámbito femenino. Esto se da también por la necesidad de controlar el entorno. Quiero controlar a la gente que me rodea y al no entender o al no comprender o al no visualizar al otro desde el amor, también se empieza a desbarajustar todo el plano afectivo, social, financiero y se limita en muchos campos la persona con esta situación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay un efecto, que hay una consecuencia. Bien,
Existe también otro término que luego hemos escuchado que se le llama diabetes transgeneracional. Se dan cuenta cómo va poco a poco tomando sentido, bueno, estoy en amargura, necesito dulce, estoy triste o siento mucha tristeza o no respondo al autoritario, etcétera. Pues bien, cuando decimos que en México somos uno de los primeros países con esta enfermedad y que es de alta mortandad o que tiene diversas consecuencias o de situaciones que afectan a otros órganos del cuerpo o a otros sistemas, se denomina cuando son hereditarios o una tendencia genética. En biodescodificación se conoce como la diabetes transgeneracional, cuando conocemos que desde el abuelo o desde los bisabuelos traen o llevan o ya viene anclado esta enfermedad. Una de esas significaciones en conflictos transgeneracionales puede ser la relación conflictiva con la madre, es decir, no sentirse amados por ella o sentirse controlados por esta parte materna, o que tuvieron una madre agresiva o que esa madre descargó frustración en sus hijos. Otra forma de entender los conflictos es la necesidad de amor insatisfecha por ausencia del padre, es decir, deseo sentirme amado y aceptado, pero tengo la sensación de soledad e incomprensión, o bien siento culpa, pues el padre no va a verme o no está conmigo, o si ya tiene otra familia y si veo que prefiere al otro hijo, entonces me siento culpable de que prefiera a ese otro hijo en vez de a mí. Otra forma de conflicto transgeneracional es la creación de barreras y de poner una coraza. Esto significa la frustración al no expresar los sentimientos y eso origina un mal carácter y por ende maltrato a los hijos. Casi siempre hemos visto familias mexicanas en las que existía el machismo estaba más anclado y se veía que las madres maltrataban a sus hijos o bien los hombres machistas de la familia generaban la autoridad a base de maltratos en los hijos y se ve estadísticamente esas familias que antes eran más numerosas, que en esas familias hay más personas diabéticas, desde los tíos, tías, primos, sobrinos, etc. ¿Y por qué? Puede ser esa parte transgeneracional en la que ese mal carácter hacía o pensaban que no apreciaban al padre, a la autoridad, o no lo valoran. Otro aspecto en el conflicto transgeneracional es el resentimiento con la vida, es decir, considerando que se les ha tratado mal, que ha habido injusticias en el clan familiar y que hay pensamientos anclados de que la vida es dura. O bien que la casa está dividida en dos. Esto ocurre cuando la familia no está unida, están separadas, o las personas o los hijos no se sienten parte de la familia o se sienten asfixiados por esa familia, sumamente controlados. O cuando hay muchos problemas por herencias. ¿Cuántas familias no conocemos que tienen estos cuadros diabéticos y que han peleado por herencias, desafortunadamente? Y en biodescodificación es parte de la explicación ante la aparición de esta causa o de esta sintomatología. Viene otro término que se le llama la diabetes gestacional, es decir, en las mujeres embarazadas. Este tipo de diabetes puede llegar a aparecer en la segunda mitad del embarazo. Si aparece en esa segunda mitad, es que existe un conflicto de resistencia aunado a repulsión, que se vivió durante los primeros 3 meses de gestación, pero esta diabetes se logra erradicar en los siguientes meses porque se resuelve el conflicto. Otro conflicto es porque en esta diabetes generacional es si se activó una memoria desagradable de sentimientos vividos en la infancia de la mujer embarazada. Otro conflicto que se puede generar en esta diabetes gestacional es si una abuela del árbol genealógico falleció durante el parto o una antepasada concibió sin estar en nupcias. O también la persona embarazada, la mujer embarazada, habrá que ver qué emociones experimentó su propia madre durante la gestación de esta mujer embarazada o la abuela materna, si disponían de un hogar propio o cómo eran las relaciones con su pareja.
¿Por qué? Porque recordemos que tenemos a los dos hemisferios, uno el femenino y uno el masculino, y en uno de ellos se refleja también a la pareja. Bien, ahorita es como si estuviéramos viendo como que todo es gris, como diciendo, uy, no, pues entonces la mayor parte de los mexicanos somos, tenemos tristeza o sentimientos reprimidos o emociones reprimidas o resentimientos porque somos uno de los países con alto índice. Hay niños que ya están con esta enfermedad que es de adultos. Ellos es principalmente por la alimentación. ¿Y la alimentación qué significa? Pues carencia en amor. Y pues bien, parecería sombrío, sin embargo, con este camino hacia la descodificación, hacia el crear las realidades nosotros mismos, hacia el revertir, porque este tipo de diabetes se puede revertir cuando hacemos realmente el trabajo en todos los ámbitos, involucrando a todos nuestros cuerpos, la intención. Y uno de ellos es con el ATS que hemos estado viendo con Manuel Requena. Lo vamos a mencionar mucho porque es uno de los autores en las que va llevando un poquito de la mano desde cómo entender el significado y qué es lo que vas a poder ir haciendo poco a poco. Él nos comenta en su forma, sus ejercicios de un ATS, es que el verdadero deseo de una persona predispuesta a diabetes o ya diabética es el deseo enorme de volver a amarse y de creer que merecemos todo el amor y el cariño del mundo como personas individuales y velar principalmente por las necesidades primero de uno. Si uno no está bien, no vamos a poder ayudar a otro. El primer término de Manuel Requena es el significado. ¿Qué quiere decir? Pues empezar a ver las metáforas. Ya vimos algunas de ellas o varias de ellas, desde lo transgeneracional o desde que significa que es la dulzura que no dejo entrar a mi vida. Pues bien, pues si sientes que necesitas mucho amor, pero no crees que esté bien en pedirlo o recibirlo o disfrutarlo, rechazas el cariño así como tus células rechazan la glucosa. Todo esto es de manera inconsciente, no somos conscientes de que lo estoy rechazando, por supuesto. Tiendes a pensar que lo que tú deseas lo necesitan los demás y es ahí cuando volcamos las expectativas y al no cubrir esas personas las expectativas viene la frustración en uno. Y tratamos de que ellos estén bien a una costa de la propia alegría y vitalidad de uno mismo. O bien hay celos de que otras personas reciban más que uno mismo, a pesar de que estás dando o crees estar dando de más. Y sin embargo, sientes celos de esa otra persona al recibir más que tú. Bien, pues ya vimos este significado. En este caso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Estar conscientes, perdón, se me fue la otra, tengo que regresar, anterior. Estar conscientes de que no estás aquí o no estamos aquí para ocuparnos de la felicidad de todo el mundo. Y de que es bueno de que te empieces a cuidar a ti mismo y te permitas recibir ese amor que tanto anhelas y respetando principalmente tus necesidades. Vas a poder ayudar al otro sí, siempre y cuando estés primero bien tú. También va a ayudar mucho el que empieces a entender que ese amor que vas a dar no necesariamente es totalmente tuyo. Tienes que recurrir a ese canal, a esa forma, a ese amor universal, a ese amor expandido en todo el universo. Cuando te agarras de ese amor, es cuando entonces empiezas a entender que eres ese vehículo y es cuando vas a empezar a dejar que ese amor pase por ti y visualizando cómo entra desde tu coronilla, desde tu corona, va por tu corazón y hacia tu plexo y de ahí hacia todo lo demás. En cuanto entendemos eso, todo mejora y todo cambia. Vamos a ir viendo poco a poco cómo lo vamos a poder hacer. El segundo punto en la técnica es la investigación. Es viajar con la mente al momento en que apareció el síntoma y empezar a preguntarnos o cuestionarnos. Un ejemplo de ellos puede ser, ¿en qué situación creíste que debías cuidar de otros o dar tu amor para que otros fueran felices y con ello no permitirte recibir cariño a cambio? O bien te puedes preguntar, ¿qué deseos y necesidades de afecto tienes que no pides y que no te permites recibir? Y así podemos hacer infinidad de preguntas. ¿O desde cuándo empezaste a notar
que prefieres vivir en la amargura, porque es eso, también en eso sí nos podemos dar cuenta, cuando estamos muy ogros, cuando todo nos molesta, cuando necesito más dulce, el cuerpo es sabio, el cuerpo va a compensar lo que necesita, y si tú te estás dando cuenta conscientemente que estás necesitando más dulce, más pan, más chocolate, más de ese dulzor, es ojo, te está indicando tu propio cuerpo algo. Entonces ahí te puedes empezar a preguntar por qué necesito ahorita este dulce. Bien, dentro de la misma tecnología estamos ahora con las creencias erróneas. Vamos a buscar las creencias limitantes, que por supuesto son inconscientes, con las que más uno se puede identificar. Puede ser una: no merezco recibir cariño y afecto, debo dar todo para ser amado porque si no, no entro en el círculo. Generalmente sucede mucho con los jóvenes por querer entrar a círculos de amistades y sentir que aún así no es suficiente. Siento que estoy dando amor, amor, amor y siento que no es suficiente o que no estoy recibiendo. Otra de las creencias es: no está bien pedir afecto, pues me pueden ver como egoísta, como que todo para mí, pero es también una creencia errónea. Otra creencia puede ser: debo asegurarme de que todo el mundo es feliz a mi alrededor, pero me da miedo que nadie cuide de mí o que nadie más me dé amor. Aquí es cuando volcamos las expectativas en el otro. Otra creencia errónea: debo dar todo en mi trabajo, porque si no mi jefe se va a poner descontento o no me va a ascender o no voy a obtener lo que quiero. Pero eso es todo en base al miedo de perder algo. Los mensajes que ahora podemos empezar a anclar poco a poco, siguiendo esta metodología, es: cambia esas creencias limitantes, esas creencias erróneas por algo nuevo, por una afirmación, y que obviamente Manuel Requena nos invita a armar unas propias. Cada uno somos individuales y sabemos en qué momento, o nos conocemos perfectamente a nosotros. Hemos de decir que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Pues desde ahí parten tus creencias erróneas y vas a empezar a hacer afirmaciones en base a esas creencias. Una de ellas puede ser: me permito recibir todo el amor y el cariño del mundo. Soy siempre digno de amor, haga lo que haga. Al principio nos vamos a poder estar equivocando y es válido, pero conforme vas avanzando poco a poco y te vas mirando con ese amor, con ese cariño y que todo lo que hagas va a ser cada vez mejor, empiezas a perdonarte, es lo principal, y empiezas a recibir todo ese cariño sin condición, sin miramientos, sin juzgamientos. Otro mensaje que puedes anclar es: elijo respetar siempre mis necesidades y velo por mi energía y bienestar, dando solo lo que puedo dar con alegría y sintiéndome bien cuando lo hago. A esto se refiere cuando estás esperando expectativas de alguien más. No lo esperes, no bases en alguien o en algo lo que quisieras, no. Ya diste, no recibiste, así déjalo. Siéntete bien con lo que tú diste, con lo que tú ofreciste y hasta ahí siéntete satisfecho tú. Otro puede ser: elijo ser un canal del amor del Creador y recibir amor del cielo mientras ayudo a otras personas, quedándome lleno o pleno al final. Este es el más bonito y el más hermoso, cuando ya entendemos que solo somos un canal, que no es el amor que yo digo, yo te amo, yo te quiero, sino que se siente, hasta se expande, se siente algo diferente, hasta como un calorcito, cuando ya percibes ese amor hasta en todas las cosas, hasta en lo más insignificante o la criaturita más chiquitita. Todo está lleno de amor y todo vibra en ese amor. Y recuerden que el amor es de alta vibración y de alta frecuencia. Recuerdan, las ondas justamente son esas, las de alta frecuencia. Otro mensaje puede ser: me permito mostrarme vulnerable y reconocer que necesito mucho amor, para que así mis seres queridos puedan entenderme y darme lo que puedan, mientras aprendo a darme yo el amor que necesito. En esta parte ya estamos involucrando un poco a lo transgeneracional o a nuestros antepasados, principalmente si eran relaciones más frías de nuestros abuelos y bisabuelos, porque así fueron criados en sus tiempos. Pasamos ahora a la acción.
Y te puedes hacer tú también tus mensajes, tus nuevas afirmaciones, tus nuevos mensajes desde tu necesidad. Bien, pues estos mensajes al pasar a la acción es repetirlos día con día, constantemente. ¿Para qué? Para que en el sistema límbico, que es donde está anclada la emoción y donde están los pensamientos, que es en el cerebro del raciocinio, se vayan anclando poco a poco estos nuevos mensajes. Recuerden que esto es a base de la repetición, y cuando es a base de la repetición, eso que estamos cambiando, que le estamos quitando esa información errónea o antigua, tenemos que sustituirla inmediatamente con otra, que son las nuevas. ¿Para qué? Para que el inconsciente las vaya tomando ahora como sí, que esta es la realidad, que esa es la que estoy buscando. Al momento que el cerebro dice, esto es lo que quiero que, esto es lo que estoy recibiendo, pues esto es lo que voy a reflejar, y eso es lo que va a reflejar exactamente en tu vida, en ti. Empiezas también a pedir y a recibir cariño de otros y a darte a ti mismo pequeñas y grandes alegrías y disfrutar sin culpa, con alegría, con amor hacia ti y con gratitud de todo lo que te gusta, incluyendo los dulces. No necesariamente porque ya ahorita sí se me antojó un dulcecito, es porque necesito esa dulzura. No, ya ahora te lo vas a permitir como un gusto, como algo que sí es para un gusto, una satisfacción solo de momento. También cuando te permitas disfrutar del amor en todas sus formas. Hay diferentes formas de expresión del amor, tanto físicas como emocionales. En ese momento tus células van a absorber exactamente esa glucosa o ese azúcar, y que esa sustancia benéfica que es la insulina va a requerir y va a llevar a los niveles saludables de todos tus sistemas. Y por ende, si tus 12 sistemas del cuerpo físico están bien, todos los demás van a estar bien. Y no te olvides de ir revisando tu salud mientras haces los cambios interiores necesarios. Esto se refiere a que no descuides principalmente tu alimentación, que no descuides el hacer ejercicio si eres de hacer ejercicio un rato en las mañanas o en las tardes o de caminar, que no descuides el dejar de tomar agua, el dormir bien. A eso se refiere con que es una responsabilidad constante de todos tus cuerpos, en que vayas cuidando también los nuevos pensamientos, en que te des cuenta que volviste a un paradigma, a un pensamiento, a una creencia limitante de no dulzura, no acepto esto, no tengo amor, etcétera, inmediatamente lo cambies por el nuevo pensamiento. A eso se refiere con que involucres de manera integral, no olvidando revisar tu salud mientras empiezas a hacer todos estos cambios. Todo va de la mano, todo va en conjunto. Perfecto. Algo muy importante que hay que empezar a hacer es hablar con tus seres queridos. A veces es difícil hablarlo porque depende todos somos variables, todos somos individuales, todos tenemos cierto carácter, temperamento, cierta forma de reaccionar, pero cuando vamos haciendo meditaciones poco a poco, vamos entendiendo estas formas de que creamos nosotros mismos las realidades y vamos absorbiendo estos conocimientos y los vamos practicando. Créelo que vas agarrando herramientas hasta de cómo hablar con tus seres queridos, que a lo mejor nunca más lo has hecho, o de hacerlo desde el amor, desde la comprensión, desde escuchar al otro, no solo a mí, sino de escuchar al otro. Al hacer esto, vas dejando que ellos no son responsables de ti, tú eres el responsable de ti mismo, y te permites y te abres al diálogo. También es importante que empieces a dejar y soltar, deja libre a los demás. Ellos mismos van a aprender y van a buscar su felicidad. Tú enfócate primero en ti para que, como lo mismo lo se va a repetir, en cuanto tú estés bien, todo lo demás va a estar bien y vas a poder ayudar a los demás. Y confía en que la vida te dará algún día lo que deseas. Y si te permites pedirlo y recibirlo. Antes de hacer algo también por alguien o de preocuparte por el bienestar del otro, es justamente eso, piensas si tú estás bien para poder dar. Si estás cansado o no es el momento, aprende a decir no. Muchas veces por no decir no, y principalmente se ven las madres. Las mamás por no saber decir no, terminan agotadas, terminan absorbiendo las cargas de los hijos, las cargas emocionales, las cargas económicas, las cargas de todo tipo. Y si se dan cuenta, son muchas madres las que están arrastrando este tipo de patología o de enfermedad como la diabetes. Y pedir comprensión. No está mal empezar a pedir comprensión hacia las necesidades de uno mismo.
Pues bien, con todo esto es el bosquejo o es entender por qué la diabetes está o por qué la célula no está absorbiendo esa dulzura.